Muy bien, vamos a seguir con las transformadas inversas que involucran ahí la función escalón unitario, ¿verdad? Y por supuesto traslación en el eje T. Bien, vamos a ver esta que tengo acá. Ustedes pueden observar que esta función de S tiene la forma de la transformada de coseno de 2t, ¿verdad? Sí, porque K en este caso sería 2. Sin embargo, está multiplicada por e a la menos pi medio de s. Entonces lo voy a escribir así. E a la menos pi medio de s. Y aquí tengo s sobre s cuadrado más 4. Es la transformada de esto. Transformada inversa sería coseno, ¿verdad? Sí, coseno de 2t. Pero como está multiplicada por e a la menos pi medio de s, entonces tiene que estar trasladado el coseno de 2t, ¿verdad? Entonces tendría coseno de 2t, pero en lugar de t voy a tener t menos pi medios. ¿Por qué? Porque a es pi medios en este caso. T menos pi medios y multiplicado esto por u de t menos pi medios, ¿verdad? Entonces, así sería la transformada de esta función. Nuevamente, la transformada inversa de esto, de esta parte de acá, es coseno de 2t. Pero por esto que tengo acá, ya sabemos que lo multiplico, o mejor dicho, tiene que estar trasladado en el eje t, ¿verdad? Y entonces en lugar de coseno de 2t, tengo coseno de 2 por t menos pi medios, ¿sí? Y lo multiplico por u de t menos pi medios. Veamos este otro. En este caso, pues, tengo que hacer fracciones parciales acá, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que hacer fracciones parciales. Entonces, bueno, primero lo escribo así para que observemos la forma, ¿verdad? Aquí A sería 2, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que estar trasladado en el eje T por este exponencial que tengo acá. Cuando veamos una exponencial ya sabemos que está trasladado en el eje T, ¿verdad? Bien, y uso aquí entonces fracciones parciales en la parte polinomial, o sea, en esta parte, ¿verdad? Esta parte. Y las fracciones parciales de esto, de esta parte, no sé por qué olvidé escribir esto, pero las fracciones parciales de esta parte son 1 entre s menos 1 entre s cuadrado. Perdón, 1 entre s menos 1, menos 1 entre s, menos 1 entre s cuadrado, ¿verdad? Esa sería la descomposición en fracciones parciales de esta expresión. ¿Sí? Esto que tengo acá. Claro, solo es esto, ¿verdad? Multiplicado por esto, pues me quedaría e a la menos 2s por 1 entre s menos 1, e a la menos 2s por 1 entre s, e a la menos 2s por 1 entre s cuadrado. Entonces lo puedo separar aquí, ¿verdad? Tengo la transformada inversa de esto, la transformada inversa de esto y transformada inversa de esto. Bien, ahora, la transformada inversa de 1 entre s menos 1 es e a la t, ¿verdad? E a la t, pero tiene que estar trasladada en el eje t, ¿verdad? A es 2, entonces en lugar de t voy a tener t menos 2, ¿de acuerdo? Y multiplicado por la función escalón unitario de t menos 2. En este caso, la transformada inversa de 1 entre s es 1, ¿sí? Y tendría que estar trasladado en el eje t, ¿verdad? Pero bueno, 1 cuando t vale t menos 2, pues sigue siendo 1, ¿verdad? Entonces, pero lo multiplico sí por u de t menos 2, ¿verdad? Eso sí. Y acá, la transformada inversa de 1 entre s cuadrado es t, pero tiene que ser cuando t vale t menos 2, ¿verdad? Y lo multiplico también por u de t menos 2. Entonces, la transformada inversa de esta función, de esta, sería
esta función que tiene acá, que tengo acá, que son varios escalones unitarios, ¿verdad? Muy bien. Quiero saber si están claras esas transformadas inversas antes de seguir. Muy bien, excelente. Bien, y ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial. Vamos a resolver y' más y igual a f de t, con la condición inicial de que y de 0 es 0, pero la función es esta que tengo acá, ¿verdad? La función es una función definida por partes. Antes no habíamos hecho una ecuación diferencial cuya función de entrada fuera así, ¿verdad? ¿Sí? Ahora la podemos hacer fácilmente porque ya sabemos hacer la transformada de Laplace de una función de estas. ¿Sí? Ahí disculpen el ruido ambiente. Entonces, noten la importancia de la transformada de Laplace, ¿verdad? Porque, como les dije, en ingeniería ocurre muchas veces este tipo de funciones, ¿verdad? Entonces, bien, lo que vamos a hacer primero es escribir la función en términos de escalón unitario. Recuerdan que ya hicimos varias veces esto, ¿verdad? Entonces, para escribir esto en términos de escalón unitario sería 1, ¿sí? Sería f de t igual a 1, pero debe ser 1 solamente de 0 a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es restarle 2 por u de t menos 1. ¿Por qué? Porque en t igual a 1 se activa esta función, ¿verdad? En t igual a 1 se activa esta función, entonces ya no sería 0, sino que sería 1. Entonces tengo menos 2 por 1, que es menos 2. Y 1 menos 2 es menos 1. Entonces, para t mayor o igual que 1, voy a tener menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación diferencial me queda y' más y igual a 1 menos 2 por escalón unitario de t menos 1. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace a ambos lados, ¿verdad? Aplico la transformada de Laplace a esto y a esto. Bien, transformada de Laplace de y' más y es igual a la transformada de Laplace de 1 menos 2 u de t menos 1, ¿verdad? Y puedo separar aquí, ¿verdad? La transformada de Laplace de y' por la transformada de Laplace de y, igual a la transformada de Laplace de 1 menos 2 por la transformada de Laplace de u de t menos 1. La transformada de Laplace de una derivada, pues ustedes ya la conocen. Aquí sería s por y de s menos y de 0. La transformada de y es y de s. La de 1 es 1 entre s. Y la transformada de Laplace de esto, de u de t menos 1, es e a la menos s sobre s, ¿verdad? Pero como está multiplicada por 2, por menos 2, entonces menos 2 e a la e menos s sobre s. Bueno, aquí es e a la menos as sobre s, pero a es 1, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ya tenemos transformada nuestra ecuación diferencial. Y aquí vamos a sustituir ahora por la condición inicial que era 0, ¿verdad? Y de 0 igual a 0. Entonces, esto se nos elimina este 0, este y de 0. Y solo nos queda ese y de s más y de s. Igual a esta expresión de acá. Factorizo aquí, saco factor común y de s. Me queda s más 1 por y de s igual a esto. Y lo que voy a hacer ahora es despejar para y de s. Multiplico por 1 sobre s más 1 a ambos lados. Y bueno, paso a dividir s más 1, ¿verdad? Claro, tendría que multiplicarlo por este denominador de acá y por este denominador de acá. Entonces, me quedaría 1 entre s por s más 1 menos 2e a la menos s sobre s por s más 1, ¿verdad? Entonces, otra vez voy a factorizar esta parte polinomial, o sea, 1 entre s por s más 1. No factorizarlo, voy a aplicar fracciones parciales, ¿verdad?
¿sí? Voy a aplicar fracciones parciales. Y me quedan las fracciones parciales de esta manera. Sería 1 entre s menos 1 entre s más 1. Y acá como tengo exactamente la misma expresión, pero multiplicada por menos 2 e a la menos s, me quedaría así. Menos 2e a la menos s por 1 entre s menos 1 entre s más 1. Uso la distributiva, ¿sí? Me queda así. Bien, ahora voy a aplicar la transformada inversa de Laplace a todo esto, ¿verdad? A esto y a esto. Aplico la transformada inversa y bueno, lo que voy a hacer luego es separar, ¿verdad? Usando la linealidad de la transformada inversa, voy a separar toda esta expresión de acá. Voy a tener la transformada inversa de 1 entre s menos la transformada inversa de 1 entre s más 1 menos 2 por la transformada inversa de e a la menos s por 1 entre s más 2, ¿verdad? Por la transformada inversa de e a la menos s por 1 entre s más 1. Bien, la transformada inversa de 1 entre s es 1. La transformada inversa de 1 entre s más 1 es e a la menos t, como ustedes ya saben, ¿verdad? Y aquí la transformada inversa de 1 entre s es 1, ¿verdad? ¿Sí? Trasladado en el eje t, o 1 cuando t vale t menos 1, sigue siendo 1, pero lo multiplico por u de t menos 1. O ya sabemos que la transformada inversa de e a la menos s sobre s, o e a la menos as sobre s es u de t menos a, ¿verdad? Y en este caso a es 1. ¿Sí? También lo pueden ver así. Más 2, y aquí la transformada inversa de 1 entre s más 1 es e a la menos t. Igual que acá, ¿verdad? Pero esta tiene que estar trasladada, ¿sí? Y no sé por qué nos la trasladé. Esta tiene que estar trasladada en t menos 1, ¿verdad? Porque a aquí es 1, ¿sí? Bien, déjenme corregir eso. Vamos a ver. E a la menos t. Bueno, aquí sería e a la menos t menos 1. Sí. Esta última parte ya no, entonces. Bien. Entonces, nuevamente la transformada inversa de 1 entre s más 1 es e a la menos t, ¿verdad? Pero como tiene que estar trasladado, entonces sí tiene que ser cuando t vale, t se sustituye por t menos 1, ya que aquí a es 1, ¿verdad? Entonces sería 2e a la menos t menos 1 por, claro está, u de t menos 1, ¿verdad? Y luego lo único que hice acá fue factorizar, ¿verdad? Aquí el u de t menos 1 queda 1 menos e a la t menos 2 por 1 menos e a la menos t menos 1 por u de t menos 1. Y esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial, ¿verdad? Sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Y noten ahora cómo, pues, ya no nos detienen estas funciones, ¿verdad? Funciones así definidas por partes. Entonces, esta sería la solución. No sé si está claro esto. ¿O tienen alguna pregunta? Se usa pues la misma mecánica, ¿verdad? Que hemos estado usando antes, solo que ahora pues ya tenemos
más recursos para ser transformadas y también más recursos para ser transformadas inversas, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a hacer uno más. Hay alguien que no ha votado todavía. Bueno, vamos a hacer uno más entonces. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, y' más 4y' más 3y igual a f de t, con y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 0. Pero f de t es esta función que tengo acá, ¿verdad? Una función definida por partes o un poquito más grande, ¿verdad? Sí, un poquito más grande, así que vamos a transformar primero esta función en términos de la función escalón unitario, ¿verdad? Empezamos con 1, a partir de t igual a 2 le resto 1 para que sea 0, ¿verdad? Y así hasta 4, a partir de aquí le resto 1 otra vez, a partir de 4 le resto 1, entonces me queda menos 1. Y a partir de 6 le sumo 1 y ya me queda menos 1 más 1, 0, ¿verdad? ¿Sí? Esa sería la forma de escribir esta función en términos de escalón unitario. ¿De acuerdo? Ustedes ya manejan eso porque ya hemos hecho varios ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la ecuación diferencial me queda así, ¿sí? y' más 4y' más 3y igual a 1 menos u de t menos 2 menos u de t menos 4 más u de t menos 6, ¿verdad? Entonces vamos ahora a resolver esa ecuación diferencial. ¿Sí? Solo déjenme, voy a rápidamente pues graficar esto. No es necesario, pero solo quiero que veamos cómo queda, ¿verdad? La función 0 de 2 a 4, ¿verdad? Y bueno, 1 de 4, menos 1 de 4 a 6. Y 0 para t mayor que 6. Entonces miren cómo sería esa función, ¿verdad? Una función discontinua por acá, discontinua acá, ¿verdad? Pero le encontramos la transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces ya podemos hacer la ecuación diferencial. Bien, entonces aplico la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial. Tengo la ecuación, la transformada de Laplace de y' más 4y más y' más 4y' más 3y igual a la transformada de Laplace de esta función, ¿verdad? Separo transformada de Laplace de y', más 4 transformada de Laplace de y', más 3 transformada de Laplace de y aquí la transformada de 1, menos transformada de u de t menos 2, menos transformada de u de t menos 4, más la transformada de u de t menos 6, ¿verdad? Bien, la transformada de y' ya sabemos que es s cuadrado y de s menos sy de 0, menos y' de 0. La transformada de y' es sy de s menos y de 0, ¿verdad? Multiplicado por 4. Y la transformada de y es 3y de s, ¿verdad? O la transformada de 3y es 3y de s. Acá las transformadas son, la transformada de 1 es 1 entre s, la transformada de u de t menos 2 es e a la menos 2s sobre s, la de u de t menos 4 es e a la menos 4s sobre s, y la de u de t menos 6 es e a la menos 6s sobre s. Aquí
Creo que me equivoqué en algo. Sí. Esta es positiva. Sí, es positiva. Bueno, solo habría que corregir el signo, ¿verdad? Déjenme lo corrijo así rápidamente. Vamos a ver. Más a partir de aquí ya lo empecé a cambiar. Es más. Afortunadamente solo el signo y se puede cambiar rápido. Y aquí sería menos. Creo que lo corregí todo. Ay, disculpen. Y ahora sí. Entonces, aplico acá las condiciones iniciales, y de 0 es 0 y y' de 0 es 0, ¿verdad? Y de 0 es 0, entonces esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Ahora me queda s cuadrado y de s más 4s y de s más 3y de s, ¿verdad? Esto sería s cuadrado más 4s más 3 por y de s, igual a esto. Y esto se puede factorizar como s más 3 por s más 1. Y voy a pasar a dividir esto, ¿verdad? Entonces me queda que y de s es 1 sobre s por s más 3 por s más 1 menos y a la menos 2s sobre s por s más 3 por s más 1 menos e a la menos 4s sobre s por s más 3 por s más 1, y así, ¿verdad? Más e a la menos 6s sobre s por s más 3 por s más 1. Vamos a aplicar fracciones parciales a esto, ¿verdad? Y como la expresión es la misma en nosotros, pero multiplicado por una exponencial diferente, pues simplemente vamos a multiplicar la exponencial por las fracciones parciales que nos resultan, ¿verdad? Las fracciones parciales de esto serían 1/3 por 1 entre s, menos 1/2 por 1 entre s más 1, más 1/6 por 1 entre s más 3. Y luego menos e a la menos 2s por exactamente lo mismo, ¿verdad? Menos e a la menos 4s por exactamente lo mismo, más e a la menos 6s por exactamente lo mismo. Es la misma expresión. Ahora le vamos a aplicar la transformada de Laplace inversa a ambos lados, ¿verdad? Entonces tengo la transformada de Laplace inversa de y de s y la transformada de Laplace inversa de todo esto. Bien, aquí pues no lo voy a escribir separado, ¿verdad? Es mucho. Pero sí vamos a ir haciendo la transformada de Laplace de cada uno de ellos. Por ejemplo, la transformada de Laplace de 1 entre s es 1, entonces aquí nos queda 1/3.
La transformada de Laplace inversa de 1 entre s más 1 es e a la menos t, multiplicada por menos en medio, aquí está. Y la transformada inversa de s más 3, 1 entre s más 3 es e a la menos 3t, multiplicada por un sexto, aquí la tenemos. Menos, en este caso acá, vamos a hacer las transformadas que son igualitas, pero aquí tienen que estar trasladadas las funciones en el eje t, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la transformada de 1 entre s es 1, trasladada en el eje t, pues sigue siendo 1, pero tiene que estar multiplicada por u de t menos 2. ¿Sí? A la transformada inversa de este es e a la menos t, igual que acá, pero tiene que estar trasladada, ¿verdad? Entonces, en lugar de e a la menos t, vamos a tener e a la menos t menos 2, ¿sí? Es cuando t vale t menos 2, ya que a es 2. Y aquí más un sexto de e a la menos 3t sería acá, pero tiene que ser cuando t vale t menos 2. Y cada una de estas multiplicadas por u de t menos 2. Estas que tengo acá, igual, ¿verdad? Transformada inversa de esto es 1, multiplicada, pero en este caso, como es e a la menos 4s sobre s, sería u de t menos 4, ¿verdad? Menos la transformada inversa de esta, que es e a la menos t, pero cuando t vale t menos 4, aquí e a la menos 3t, pero cuando t vale t menos 4, y todo esto, estas multiplicadas por, todas estas transformadas inversas multiplicadas por u de t menos 4. Y lo mismo acá, un tercio de u de t menos 6, aquí e a la menos t cuando t vale t menos 6, y aquí e a la menos 3t cuando t vale, se sustituye, perdón, por t menos 6, y todo esto multiplicado por u de t menos 6. Entonces, nuestra función sería toda esta, ¿verdad? ¿Sí? Toda esta que tengo acá. Pero noten cómo ahora no tenemos ningún problema para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales con funciones definidas por partes de esta manera, o sea, una función de este estilo, ¿verdad? Como les digo, en ingeniería se dan, ¿verdad? Se dan ese tipo de cosas, ese tipo de funciones. Lo que lo que más viene a mi mente son, por ejemplo, los circuitos eléctricos, ¿verdad? En electrónica, sobre todo, ¿verdad? Ese tipo de funciones. Pero también hay aplicaciones, por ejemplo, en ingeniería civil, ¿verdad? Y a las otras ingenierías también. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a estas ecuaciones que acabamos de resolver? Esta anterior está un poco larga, pero los resultados que nos iban dando eran más o menos similares, ¿verdad? Bien, hay dos que no han votado. Bien, vamos a seguir entonces pero si tienen una pregunta, díganla, ¿verdad? Por favor, para poder, para poder resolver la duda, porque no quiero que se queden con una duda, ¿sí? Si no está claro, por favor, necesito que me digan, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces derivadas de transformadas. Ahora vamos a derivar las transformadas de Laplace. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, aquí tengo un teorema que nos dice que si yo conozco la transformada de Laplace de una función f de t, entonces yo puedo calcular fácilmente la transformada de Laplace de f de t multiplicada por t a la n. Sería simplemente menos 1 a la n por la derivada enésima de f de s. ¿Sí? La derivada de la transformada de Laplace de f de t.
¿De acuerdo? Esto es porque creo que sí hicimos algunas de esas, ¿verdad? Vamos a ver, la voy a buscar. Pero usando la definición es muy complicado, nos quedan situaciones un poco complicadas, ¿verdad? Me parece que si hicimos, por ejemplo, esta. Simplemente la derivada de t seno de t, ¿sí? Es un poco complicada, ¿verdad? La integral, como ven, la integral que nos quedó es un poco grande, ¿verdad? Un poco grande la integral. Uf, y está resolviendo todo eso y es un poco complicado, ahora lleva bastante tiempo. Aplicar integración por partes aquí, ¿verdad? Y luego para resolver a la menos st seno de t hay que aplicar otra integración por partes. Y después volverla a aplicar. Es bastante largo. Entonces, como ven, aplicar la definición no es muy práctico, ¿verdad? Cuando tenemos, y esto que ahí solo era t, ¿verdad? No digamos que tengamos t al cubo o t a la 5. Es bastante complicado, muy largo, ¿verdad? Entonces, en lugar de eso, vamos a aplicar esta fórmula que tengo acá. Vamos a tener entonces que la transformada de t a la n por f de t va a ser menos 1 a la n por la derivada enésima de la transformada de f de t. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la transformada de Laplace de t al cubo por e a la t, ¿qué tendría que hacer? Como yo ya conozco la transformada de Laplace de e a la t, simplemente voy a tener menos 1, usando la fórmula, menos 1 a la 3, ¿verdad? Que es esta n de acá, n es 3, menos 1 a la 3, la derivada, la tercera, multiplicado por la tercera derivada de la transformada de e a la t. ¿De acuerdo? Menos 1 a la 3 es menos 1, ¿verdad? Y aquí me quedaría que tengo que hacer la tercera derivada de la transformada de a la t. La transformada de a la t es 1 entre s menos 1, ¿verdad? Entonces tengo que derivar 3 veces esto. Y bueno, la tercera derivada de esto aquí ya la tengo de un solo, que es menos 6 sobre s menos 1 a la 4, ¿verdad? Entonces nos queda así, 6 sobre s menos 1 a la 4. Noten que rápido, ¿verdad? Claro, nos van a quedar derivadas un poquito largas, pero va a ser menos tiempo que estar haciendo esas integrales, ¿sí? O veamos esta otra, por ejemplo, la transformada de t cuadrado por coseno de t. Yo ya conozco la transformada de coseno de t. Entonces simplemente voy a aplicar la fórmula y voy a tener menos 1 a la 2 por la segunda derivada de la transformada de coseno de t. Menos 1 a la 2 es 1. Y la transformada de coseno de t es s sobre s cuadrado más 1. Derivo dos veces esto y me queda esta expresión de acá, ¿verdad? ¿Sí? Me queda esto. No me voy a poner a hacer las derivadas ahorita porque ustedes ya saben cómo hacer derivadas. O veamos esta, ¿verdad? Sí, esta que estaría todavía más complicada. Quizá, ¿verdad? Un poquito más complicada, ¿verdad? Pero usando esta fórmula, pues no va a ser tan complicado. Simplemente tendríamos en este caso menos 1 a la 1, ¿verdad? Porque es t a la 1. Por la derivada de la transformada de Laplace de e a la menos 3t por coseno de 3t. Entonces sería menos la derivada de la transformada de esto. Y aquí vemos que tenemos que aplicar la traslación en el eje S, ¿verdad? Porque está multiplicada por un exponencial. Entonces, la transformada de coseno de 3t es s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, ¿verdad? O sea, s sobre s cuadrado más 9.
pero donde S se sustituye por S menos A, ¿verdad? Y este caso A es menos 3, entonces sería, aquí tendría S más 3, y aquí tendría S, en lugar de S al cuadrado, tendría S más 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, S más 3 sobre S más 3 al cuadrado más 9, trasladado en el eje S, ¿verdad? ¿Sí? Esta función de coseno. Y bueno, ahora solo me queda hacer la primera derivada de esto, ¿verdad? Me queda así, de esta manera, negativa, pero multiplicada por este menos de acá, me quedaría así. No sé si está clara esta, esta parte, esta fórmula. Ya la vamos a usar más adelante en ecuaciones diferenciales también, ¿verdad? ¿Sí? Como ven, cada vez el abanico de recursos que tenemos para hacer transformadas o transformadas inversas, pues se amplía un poco más, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones que podemos resolver, pues se van ampliando, ¿verdad? No importa las expresiones que nos vayan quedando ahí, pues las vamos a poder eh, resolver, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Nuevamente, si tienen preguntas, por favor, díganme, ¿verdad? Bien, aquí se podría hablar de una transformada inversa de esto, ¿verdad? Pero es como bien complicado identificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se podría identificar que se hizo la tercera derivada de 1 entre s menos 1, ¿sí? Aquí se podría ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá es bien complicado ver que esta es la segunda derivada de s sobre s cuadrado más 1. Eh, es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros identificamos una derivada ahí, por ejemplo, aquí identificamos que esta es la derivada de esto, podemos decir que la transformada inversa sería t por e a la menos 3t coseno de 3t. Bueno, es un poco complicado verlo, ¿verdad? Pero se puede, ¿verdad? Se puede. Muy bien. Vamos a ver por hoy solamente algo que son transformadas de integrales. Vamos a ver si podemos terminar todo esto. Vamos a hacer también, ya vimos transformadas de derivadas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer transformadas de integrales. ¿Por qué? Porque vamos a hacer también ecuaciones integrales, o sea, ecuaciones donde aparecen integrales y yo quiero quizás encontrar una función que forma parte del integrando, de algunas de esas integrales. También vamos a hacer ecuaciones integro-diferenciales, donde van a aparecer tanto derivadas como integrales, ¿verdad? Entonces necesitamos ahí hacer las transformadas de integrales también. Bien, pero primero, antes de ver las transformadas de integrales, vamos a ver una definición. Vamos a ver esta definición que nos dice que si dos funciones f y g son continuas por tramos de 0 más infinito, donde estamos trabajando con la transformada de Laplace, entonces podemos definir un producto especial que se va a denotar por f asterisco g, ¿de acuerdo? Y f asterisco g se define mediante esta integral. ¿Sí? La integral de 0 a t de f de t por g de, perdón, f de tau por g de t menos tau de tau. Entonces, si yo hago esta integral, estaré haciendo este tipo de multiplicación, f asterisco g. ¿Cómo se llama esta multiplicación? O este producto, mejor dicho, se llama convolución de f y g. Y ustedes dirán, pues, ¿qué cosa es esa, verdad? ¿Qué, qué podría representar eso? Bueno, es quizás un poquito más abstracto, ¿verdad? Simplemente definimos un producto como, por ejemplo, yo podría decir que cuadrito
asterisco triángulo es igual a círculo, digamos. Yo lo definí así, ¿verdad? Y quizás me va a servir para algo. Pero, bueno, en este caso estamos definiendo la convolución de esta manera, como esta integral, ¿verdad? ¿Sí? Esta integral que va de 0 a t, donde multiplico las funciones, pero una de las funciones está ahí trasladada, ¿verdad? Entonces, eso es convolución. No sé si está claro esta definición, ¿verdad? ¿O tiene alguna pregunta al respecto? Como les digo, simplemente es un recurso que se define para que vamos a poder usar más adelante, ¿verdad? Noten cómo estamos definiendo, bueno, definimos una transformada por medio de una integral. Definimos ahora un producto por medio de una integral. Podemos definir funciones por medio de integrales también, ¿sí? Entonces, este es simplemente un producto que estamos definiendo que se define como esta integral, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo podría hacer, por ejemplo, eh, digamos, podría hacer esto, t asterisco, seno de t. ¿Y eso qué sería? No voy a borrar esto. ¿Qué sería t asterisco seno de t? Bueno, sería la integral de 0 a t de tau, ¿sí? Porque aquí tengo que sustituir t por tau, ¿verdad? Por seno de t menos tau, d de tau. Y resuelvo ahí para tau y después al evaluar en t y en 0, pues me va a quedar ahí una función de t, ¿verdad? Al final lo que nos queda aquí es una función de t, ¿de acuerdo? F es una función de t, g es una función de t, al final nos queda al hacer el producto una función de t también. Otra cosa es que, bueno, se puede probar esto de que la integral de 0 a t de f de t, de tau, perdón, por g de t menos tau, d de tau, es igual a la integral de 0 a t de f de t menos tau por g de tau, d de tau. O sea, si estas dos integrales son iguales, significa entonces que este producto es conmutativo. Es decir, f asterisco g es igual a g asterisco f. Eso es muy importante, porque el hecho de poder hacer de esa conmutatividad, pues es muy importante, ¿verdad? Nos va a servir más adelante. De hecho, usando esto vamos a poder definir las transformadas de las integrales o encontrar cuál es la fórmula de las transformadas de las integrales. Bien, ahora, ¿por qué es importante este producto? Bueno, porque vamos a tener que, o mejor dicho, si yo tengo una multiplicación de funciones en una integral, eso claramente no es igual a la multiplicación de las integrales, ¿verdad? Si yo tengo la integral de una multiplicación, no es la multiplicación de las integrales. Quisiéramos que fuera así, pero no es así, ¿verdad? Eso solo funciona cuando es una suma. Entonces, si yo tengo una multiplicación en una integral, pues no puedo separar las integrales, ¿verdad? Pero si tengo esta integral, y aquí tengo una multiplicación de funciones, ¿verdad? Solo que esta es una multiplicación bien especial, ¿verdad? Tiene que tener exactamente esta forma. Si tengo esta integral, entonces yo puedo hacer la transformada bien fácilmente, porque la transformada de una convolución es la multiplicación de las transformadas, ¿sí?
Eso nos dice este teorema. Si f de t y g de t son funciones continuas por tramos de 0 a infinito y son de orden exponencial, entonces la transformada de f en asterisco g o f convolución g es la multiplicación de las transformadas de las funciones, ¿sí? O sea, f de s por g de s. O sea que si yo tuviera aquí la transformada de esto, ¿sí? Sería la transformada de t por la transformada de seno de t. Perdón por esos ganchos tan feos. ¿De acuerdo? Pero porque es una convolución, ¿verdad? Si tengo una multiplicación normal, no puedo hacer eso. Porque si tengo una multiplicación normal, implicaría que en la definición de la transformada de Laplace tengo la integral de una multiplicación. Y eso no lo puedo separar en la multiplicación de las integrales. Pero si es este producto especial, la convolución, bueno, ahí sí puedo hacer la multiplicación de las transformadas. Muy bien, quiero saber si está claro esta parte. ¿Sí? Incluso esto nos va a servir más adelante para hacer ciertas transformadas inversas que de otra forma, pues, no se podrían hacer, ¿verdad? O sería complicado hacerlo. Muy bien, entonces, eso con respecto a la convolución, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí. El lunes vamos a seguir entonces con transformadas de integrales y ya vamos a ver algunos ejemplos de las transformadas de algunas convoluciones y también vamos a ver algunas transformadas inversas y también vamos a ver ya el lunes cómo podemos transformar una integral o cómo sería la transformada de Laplace de una integral. Y muy bien, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Yo solo me preguntaba qué uso tenía esta transformada de integrales en ingeniería eléctrica, ya que estamos viendo casi todo que la transformada de Laplace sirve demasiado para Ujú. esta. Para ese campo de la ingeniería. Ajá. Sí, lo que se me ocurre ahorita es sobre todo por ejemplo, en electrónica usted va a tener, o en señales, telecomunicaciones, usted tiene funciones así seccionadas. De hecho, hay funciones en telecomunicaciones que son, no sé mucho de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Porque de hecho estuve en ingeniería eléctrica, pero llegué hasta circuitos. Pero sí tienen funciones que van, como les dije la vez pasada, más o menos así, que son periódicas, pero así seccionadas. Bueno, así todas tendrían que ser iguales, ¿verdad? Solo que mi mano no es muy buena. En telecomunicaciones a veces hay ondas así, ¿verdad? Que incluso se usa la transformada de Fourier a veces para, bueno, pero para otro tipo de ondas, no bien, la transformada de Fourier se usa para poder modelarla. Pero más que todo, eso es lo que se me ocurre. No sé exactamente, eh, eh, no le diría exactamente qué, qué dispositivo electrónico, ¿verdad? Pero sé que en electrónica se podría usar mucho esto, ¿verdad? Tendría que ver, bueno, en el libro, tendría que ver ahí en el libro o buscar por otro lado para ver en qué exactamente. ¿Verdad? Pero
Lo que se me ocurre directamente es que hay en electrónica se usa bastante que haya paso de corriente o no, ¿verdad? Si me pueden confirmar ahí, los que estudian ingeniería eléctrica. Eh, por ejemplo, para hacer compuertas lógicas, ¿verdad? Se dice que hay paso de corriente o no por algún lado del circuito, ¿verdad? Si me confirman ahí. Entonces, por ejemplo, Creo que sí. ahí se podría quizás usar esto. O no sé si, como les digo, yo no sé de ingeniería eléctrica, pero es lo que se me ocurre. Tendría que investigar un poco de eso. En el caso de ingeniería civil, pude ver en el libro de que tiene que ver con las fuerzas en una viga. Las fuerzas en una viga ahí se puede aplicar. Y no sé en las demás ingenierías, pero es muy interesante poder resolver este tipo de ecuaciones, ¿verdad? De, la función ya no es continua. Bien, ahí le debo eso, Alejandro. Usted fue el que preguntó, ¿verdad? Sí. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bien, entonces nos vemos el lunes y pendientes de las actividades del campo, ¿verdad? Nos vemos entonces. Nos vemos.